Hola, bienvenidos al canal. Hoy voy a explicar un ejemplo para encontrar la solución de una ecuación diferencial lineal, que es esta. Para poder encontrar su solución hay que aplicar el procedimiento que consta de estos 5 pasos. El paso 1 es establecer la forma estándar, el paso 2 determinar el factor integrante, el paso 3 establecer la forma siguiente, el paso 4 integrar cada lado de la ecuación resultante del paso 3 y el paso 5 despejar y del resultado del paso 4. Bueno, entonces para aplicar estos 5 pasos para poder resolver este ejemplo. El ejemplo nos dice que hay que encontrar la solución de la ecuación lineal, de la ecuación diferencial lineal siguiente, que es x cuadrada por la derivada de y más x por x más 2 por y, que es igual e a la x. Esto es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Recuerden que la notación para derivadas, existen varias notaciones. Recuerden que y' es la primera derivada de la variable, que equivale a la derivada de y con respecto a x, para poder establecer la forma estándar, porque recuerden que aquí la tenemos. Entonces, realmente esta ecuación diferencial lineal equivale a x cuadrada, y' equivale a la derivada de y con respecto a x más x por x más 2 por y, que es igual e a la x. Ahora sí ya se está pareciendo más a la forma estándar, ¿verdad? Nada más tienen que tener esto en mente, inclusive lo pueden agregar a su formulario, ¿sí? Bueno, entonces ya que tenemos que esta ecuación diferencial lineal equivale a todo esto, pues vamos a trabajar con esta ecuación. Vamos a la solución. Entonces, la solución comienza pues con el paso 1. Entonces, paso 1. Paso 1, establecer la forma estándar. Entonces, la ecuación diferencial que tenemos es x cuadrada por el diferencial de y con respecto a x, más x por x más 2 por y, que es igual a e a la x. Entonces, la forma estándar, vean que el diferencial de y, la derivada de y con respecto a x tiene coeficiente 1, pero nosotros tenemos aquí una x cuadrada. Tenemos que quitar este coeficiente y que nos quede solamente 1. Como todo esto es una ecuación, es una igualdad que conocemos los dos lados de la ecuación, lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues multiplicando por el recíproco de este coeficiente. El recíproco, por ejemplo, si ustedes tienen 2/3, el recíproco de 2/3 es 3/2, o sea, invertir el denominador se va al numerador y el numerador se va al denominador. Y al multiplicarlos tiene que resultar 1, esa es una regla. Todo factor multiplicado por su recíproco siempre va a resultar 1. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6 y 6 entre 6, 1. Si ustedes tienen 8, ¿cuál es el recíproco de 8? 1/8. ¿Por qué? Porque no está escrito, pero el 8 que tiene de denominador, un 1. ¿Cómo se multiplican las fracciones directas? Numerador por numerador y denominador por denominador. 8 por 1, 8. 1 por 8, 8. Y 8 entre 8, 1. ¿Sí? Entonces nosotros aquí tenemos x cuadrada. ¿Cuál es el recíproco de x cuadrada? Pues 1 sobre x cuadrada. ¿Cuál es el denominador de x cuadrada? 1. ¿Cómo se multiplican las fracciones directas? Numerador por numerador y denominador por denominador. X cuadrada por 1, x cuadrada. 1 por x cuadrada, x cuadrada. Y x cuadrada entre x cuadrada, 1, ya que lo mismo entre lo mismo, 1. Entonces, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por el recíproco de x cuadrada, que es 1 sobre x cuadrada. Muy bien, entonces vamos a multiplicar x cuadrada por 1 sobre x cuadrada, pues ya vimos que es 1, por la derivada de y con respecto a x, pues nos va a quedar la derivada de y con respecto a x. Más, aquí vamos a multiplicar esta x por 1 sobre x. Vamos a multiplicar x por 1 sobre x cuadrada, ¿sí? Esta es una fracción entero que le falta al entero, un 1 de denominador. ¿Cómo se multiplican? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, x por 1, x cuadrada por 1, x cuadrada. Y aquí nos queda una ley de los exponentes que nos dice, por eso es bien importante que tengan a la mano su formulario con todas las leyes de los exponentes, derivadas, integrales, propiedades de logaritmos, de cocientes, o sea, todas sus fórmulas, ¿sí? Entonces, hay una ley de los exponentes que nos dice que cuando bases iguales se dividen, las potencias se van a restar. Entonces, el numerador, ¿qué potencia tiene que no está escrito? Pues un 1, ¿sí?
Entonces, como es x y x, las potencias las vamos a restar, es decir, a la de arriba le vamos a restar a la de abajo, al numerador le restamos el denominador, entonces 1 menos 2 menos 1. Entonces aquí va a quedar más x a la menos 1 que multiplica a x más 2 por y, que es igual, entonces 1 sobre x cuadrada va a multiplicar a e a la x. 1 sobre x cuadrada es una división. Hay otra ley de los exponentes que nos dice que toda división se puede descomponer subiéndola, multiplicando 1 por a, pero la potencia sube negativa. Entonces aquí podemos aplicar esto, 1 por x, x y la potencia sube negativa. Entonces 1 sobre x cuadrada equivale a x a la menos 2, que lo vamos a multiplicar por e a la x, entonces va a quedar x a la menos 2 que multiplica e a la x, ¿sí? Ahora, observamos que en este término nos queda una multiplicación de x a la menos 1 por este binomio. Podemos multiplicarlo para simplificar, ¿sí? Lo voy a hacer. Entonces va a quedar la derivada de y con respecto a x a la menos 1 por x. Hay otra ley de los exponentes que dice que cuando se multiplican las potencias se van a sumar. Esta x, ¿qué potencia tiene? 1. Menos 1 más 1, 0. Y toda base elevado a la potencia 0 siempre es 1, que es otra ley de los exponentes, entonces nos va a quedar 1. 2 por x a la menos 1, pues nos queda 2x a la menos 1 y todo eso que multiplica a y. ¿Se fijan cómo vamos simplificando? Cada vez, cuando estén en ecuaciones diferenciales, no importa el tipo de ecuación, sí les conviene ir simplificando siempre las expresiones que les van quedando, porque eso les garantiza que van a llegar a los métodos de integración o de derivación más simples, porque de lo contrario pueden hacer integrales u operaciones muy largas y complejas, que van a llegar a la misma respuesta, pero probablemente se van a tardar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, vayan simplificando cada vez que se puede. Entonces, esto es igual a x a la menos 2 por e a la x. Entonces ya tenemos esta expresión y en este momento pues ya nos quedó la forma estándar, si se fijan. Ya tenemos el diferencial, la derivada de y con respecto a x más p de x por y, que es igual a f de x. O sea, este término, todo este término equivale a p de x y todo esto equivale a f de x. Entonces ya los encontramos. Entonces, p de x equivale a 1 más 2 por x a la menos 1 y f de x equivale a x a la menos 2 por e a la x. Ya tenemos el paso 1, nos vamos a paso 2. Paso 2, que es encontrar el factor integrante. Entonces, el factor integrante nos dice que es e a la integral de p de x. P de x que equivale a 1 más 2 por x a la menos 1 de dx. Entonces vamos a realizar esta integral, la integral de 1 más 2 por x a la menos 1 de dx. Tengan a la mano su formulario, como les digo, esto es una regla básica de integración, la operación que domina es una suma, entonces equivale la integral de 1 de dx más la integral de 2x a la menos 1 de dx. Esto es una regla básica, la integral de toda constante es la misma constante por la variable, entonces 1 por x, aquí tenemos una constante por una función, sacamos la constante y solamente integramos la función, entonces nos queda, esta es otra regla básica, la integral de x a la menos 1 es la integral de la función indefinida que equivale a logaritmo natural de x. En este momento no agregamos la constante de integración, sino hasta el paso 4. Entonces nos queda e elevado a la x más 2 logaritmo natural de x. Bueno, pero aquí nos conviene aplicar una propiedad de los logaritmos. Hay una propiedad de los logaritmos que nos dice logaritmo natural de a la n equivale a n por logaritmo natural de a. Es decir, logaritmo natural de cualquier argumento a elevado a una potencia equivale a sacar la potencia que pase multiplicando el logaritmo del argumento a. Y vean que tenemos esta forma, miren. Aquí n es 2, esto sería n, esto es a, entonces realmente esto equivale a x más logaritmo natural de x cuadrada. Y nos conviene trabajarlo mejor así que así, porque así no se nos complicaría muchísimo el proceso de integración. Entonces voy a utilizar más bien esta igualdad. Equivale a logaritmo natural de x cuadrada. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí vamos a aplicar otra ley de los exponentes. Vean que
El exponente de E es una suma, ¿no? Hay una ley de los exponentes que nos dice que bases iguales, cuando se multiplican, las potencias se van a sumar. Vean que se parece a esto. Entonces realmente cuando tenemos una base con un exponente que se está sumando, significa que su origen es un producto. Entonces lo voy a descomponer. Por eso es bien importante lo que les digo, que tengan su formulario a la mano para que sepan qué herramienta matemática van a aplicar para simplificar la expresión. Entonces, como esto es una suma, lo vamos a descomponer en dos factores. E elevado a la 5, que se va a multiplicar por E a la logaritmo natural de x cuadrada. Porque al hacer eso, recuerden que todas las operaciones tienen una operación contraria. Lo contrario de sumar, restar. Lo contrario de una raíz, una potencia entera. Lo contrario de una derivada, una integral. Lo contrario de una función exponencial, un logaritmo natural. Entonces, estas son operaciones contrarias que se anulan. Entonces, simplemente nos va a quedar x cuadrada que multiplica e a la x. Y este es el factor integrante. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el factor integrante, continuamos con el paso 3. Paso 3. Ya que tenemos el factor integrante, establecemos esta forma. La derivada con respecto a x del factor integrante por y, que es igual al factor integrante de x cuadrada por e a la x, que se va a multiplicar por f de x, donde f de x es x a la menos 2 por e a la x. Entonces nos queda la derivada con respecto a x de x cuadrada por e a la xy, que es igual, vean que esto hay que realizar esta multiplicación. X cuadrada por x a la menos 2, bases iguales, cuando se multiplican las potencias se suman. 2 más menos 2, 0. Y x a la 0 es igual a 1. Entonces nos queda 1. E a la x por e a la x. Recuerden otra vez, bases iguales, cuando se multiplican las potencias las vamos a sumar. Vean que son bases iguales, entonces las potencias las vamos a sumar. X más x, 2x por 1, pues e a la 2x. Y este es el resultado del paso 3. Ya tenemos el paso 3, ahora vamos al paso 4. Paso 4, ya que tenemos el paso 3, vamos a integrar cada lado de la ecuación. Entonces el paso 3 es la derivada de x cuadrada por e a la xy, que es igual e a la 2x. Entonces nos dice que vamos a integrar cada lado de la ecuación. Entonces para completar esta integral agregamos el diferencial. Como les comentaba, toda operación tiene operación contraria, entonces lo contrario de integrar es derivar, es el diferencial. Entonces son contrarias, se anulan y simplemente nos queda x cuadrada por e a la xy, que es igual a la integral de e a la 2x de e a la 2x por dx. Y solamente tenemos que resolver esta integral, la voy a resolver aquí. La integral de e a la 2x de dx. Esto no es una regla básica, esta integral se resuelve con el método de sustitución. El método de sustitución donde u es el exponente, 2x, su derivada es 2 del diferencial de x. ¿Tenemos u? Sí, esto es u. ¿Tenemos dx? Sí, pero que nos falta un 2, entonces es una integral completa incompleta, y como estamos agregando el 2, sacamos su recíproco, que es 1/2. Entonces en este momento ya podemos sustituir, nos queda 1/2 por la integral de e a la u, ya que 2 dx equivale a du. La integral de e a la u de du de la variable, eso sí lo podemos integrar, que es e a la u, volvemos a sustituir u, que es 1/2 por e a la u, donde u equivale a la 2x, y en este momento ya agregamos la constante de integración. Entonces, pues ya tenemos esta parte, que x cuadrada por e a la xy es igual al resultado de toda esta integral, que es 1/2 de e a la 2x más la constante de integración. Y este es el resultado del paso 4. Ahora hace falta el paso 5. Entonces el paso 5 lo voy a resolver aquí al principio. Voy a borrar esta parte, ¿sí? Ya no tengo espacio. Entonces, paso 5. Lo voy a resolver acá. Paso 5. Despejar y.
Vean que nos quedó en el paso 4, nos quedó x cuadrada e a la xy, que es igual a 1/2 de e por e a la 2x más e. Nos quedó todo esto en el paso 4. Entonces vamos a despejar a y. ¿Qué le estorba a y? Pues estos dos factores que están multiplicando. Entonces, ¿cómo van a pasar? Pues dividiendo. Entonces, y es igual a 1/2 por e a la 2x más e, todo esto que se divide entre x cuadrada por e a la x. Vamos a simplificar. Vean que es una suma, entonces cada término va a estar dividido entre este término. 1/2. Bueno, vean que aquí hay un 1, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 1 por e a la 2x, nos va a quedar e a la 2x. 2 por 1, 2. Más la constante de integración, y cada uno de los términos está dividido entre x cuadrada por e a la x cuadrada por e a la x, que es igual. Vean que el numerador es una fracción completa, numerador-denominador, el denominador es un entero. Entonces, ¿cómo lo hacemos fracción? Pues agregándole un 1 de denominador para aplicar multiplicación de extremos por extremos y centros por centros. Entonces, 1 por e a la 2x nos queda e a la 2x, sobre 2 por x cuadrada e a la 2x nos queda 2 por x cuadrada e a la x, más este término, pues que pasa igual, la constante de integración sobre x cuadrada por e a la x. Vean que aquí tenemos en el primer término factores semejantes, e a la 2x sobre e a la x. Como son bases iguales, hay una ley de los exponentes que nos dice que bases iguales cuando se dividen las potencias se van a restar. Entonces 2x menos una x nos va a quedar simplemente una x. Por lo tanto, y es igual e a la x sobre 2x cuadrada más la constante de integración sobre x cuadrada por e a la x. Y esto es la solución de esta ecuación diferencial lineal. La solución de esta ecuación diferencial lineal es igual a y es igual e a la x sobre 2x cuadrada más la constante de integración sobre x cuadrada por e a la x. Bueno, esto ha sido esta clase. Hasta pronto.